tantos años escuchando la palabra de Dios, tantos años de alguna manera aprendiendo a agudizar el oído para poder conocer a través de la Sagrada Escritura qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aprender a amar su palabra, aprender a poner su palabra en el corazón, para que en nuestro corazón esa palabra pueda llegar a producir frutos. Porque no se trata solamente de ser oyentes olvidadizos, como dice la misma Sagrada Escritura, ni se trata simplemente de un ejercicio académico, de aprender cosas, como que ya sabemos muchas cosas, como que la Biblia nos ha enseñado muchas cosas. Porque no se aprenden cosas simplemente para enorgullecerse uno desde el punto de vista intelectual, como que sabemos mucho, conocemos mucho, hemos leído mucho, hemos sido muy instruidos. Siempre la idea es que aquello que nosotros aprendemos sirva para la vida, se vuelva práctico y que nos permita ser mucho más habilidosos, virtuosos, y que nos permita ser siempre personas asertivas, capaces de hacer las cosas de manera correcta. Cada uno de nosotros lleva un ritmo distinto, un tiempo distinto en ese ejercicio de escuchar la palabra de Dios. Pero yo sí quisiera que ese ejercicio de la palabra la pudiéramos llevar tan profundamente al corazón que nosotros podamos sentir que la palabra ha tenido un poder transformador en nuestra vida. Yo imagino que muchos de ustedes pueden dar testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho en ustedes. Seguramente durante muchos años han podido decir, siento que la palabra ha producido efecto, la palabra me ha transformado. Es más, estoy seguro que habría muchos de ustedes que podrían decir, antes yo era así, ahora el Señor me ha permitido transformar mi corazón, ahora soy así. Porque es que esa es la idea, que la palabra pueda producir fruto en el oyente. Y al producir fruto en el oyente, pueda en nuestra vida manifestar que efectivamente Dios es grande y poderoso y que uno pueda testimoniar a las otras personas que pueden vivir muchas veces desesperanzadas de cómo hay una eficacia en la escucha atenta de la palabra de Dios y en el amor profundo a la palabra de Dios. Yo he entendido, por lo menos en mi vida personal, que la palabra de Dios tiene dos recipientes. Un recipiente intelectual, que es el aprendizaje, y un recipiente en la voluntad, que es lo que nos lleva a nosotros a poder hacer las cosas que Dios quiere. Y que la palabra de Dios no se deja simplemente en el recipiente intelectual, académico, sino que la palabra de Dios se lleva al corazón, que es donde tal vez es más difícil. Porque nosotros de saber, pues sabemos, de conocer, conocemos. Yo les he dicho a ustedes que el espíritu del mal, el demonio, conoce perfectamente la Sagrada Escritura y él podría recitarnos a nosotros, como se lo recitó a Jesús, textos bíblicos. Y le podrían decir en qué evangelio está, qué versículo es, en qué libro del Antiguo Testamento está, qué versículo es. Acuérdense que el espíritu del mal le citó a Jesús los textos de la Sagrada Escritura para tentarlo. Pero el espíritu del mal no tenía en el corazón la palabra de Dios, no la tiene en el corazón. Porque en la cabeza la palabra de Dios no produce nada. Enorgullecerse uno de saber mucho, así como cuando uno presume que sabe muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no hay cosas que sabemos? Sí, las sabemos sin lugar a dudas. Pero, ¿para qué sirven las cosas que sabemos? A lo mejor para refregarle al otro su ignorancia, o hacerle sentir a otro que es ignorante solo porque no sabe las cosas que sabemos nosotros. Como cuando alguien en el colegio hace una pregunta que al que conoce la respuesta le parece tonta.
Por eso nuestros pelados no suelen preguntar en público las cosas que dudan en clase, porque no falta el que lo considere un ridículo, porque no sabe algo que el otro sí sabe, y entonces se vuelve uno presumido de su propio conocimiento. Pero fíjense que no es un conocer que lo haga uno noble, asertivo, prudente, misericordioso. El verdadero saber lo lleva a uno a la misericordia. Porque fíjense ustedes que amar es comprender. ¿Cuándo sabe uno que ama a alguien? Cuando comprende su situación sin necesidad de justificarla. Porque no hay necesidad de justificar la vida de otro para comprenderlo. Y cuando usted comprende, se ocurre un fenómeno que se llama la empatía, que es que se pone en el puesto de la otra persona y dice: ahora entiendo por qué pasó lo que pasó, ahora entiendo por qué estás como estás, pero es porque lo que sabe ha llegado a su corazón y el corazón se lo ha transformado. Lo más difícil de transformar es el corazón. Transformar el corazón no es tan sencillo, porque yo creo que todos nosotros conocemos la enorme lucha entre saber muchas cosas buenas y la dificultad para ejercerlas. Y no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios que el corazón es pervertido, que el corazón es torcido en sus intenciones. Y fíjense, desde el punto de vista del conocimiento intelectual se saben muchas cosas, pero en el corazón hacemos otras totalmente distintas. ¿Cuántas personas saben que no deberían estar jugando con los sentimientos de su cónyuge? Lo saben, pero aún así lo hacen. En la cabeza lo tienen claro, pero el corazón no es capaz de optar por lo que tienen en la cabeza. Por eso la palabra de Dios se presenta hoy en el libro de Isaías como agua que baja en forma de lluvia sobre la tierra y que al empapar la tierra fecunda la semilla. Sin agua, la semilla no fecunda. Sin palabra, el corazón no fecunda. El corazón no produce cosas buenas si no tiene la fecundidad de la palabra de Dios que cae a nuestro corazón como la lluvia sobre la tierra que la empapa. Por eso Isaías lo dice: así como baja la lluvia y no vuelven sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios no puede volver vacía a Él, habiendo llegado a nuestros oídos y habiendo salido por el otro, como lo decimos. Porque Dios no quiere simplemente que nosotros seamos oyentes de los que hoy escuchan y mañana olvidan. Y pienso, ¿qué pasa con nosotros cuando terminada la Eucaristía volvemos a casa, a la cotidianidad, y ya lo que hemos escuchado de la palabra de Dios no lo recordamos en absoluto? Cuando de pronto nos preguntan al mediodía o por la tarde de qué trató hoy el texto, qué te dijo el Señor hoy, y uno dice: no me acuerdo. Y no lo recuerda porque no dejó que la palabra de Dios fecundara su corazón. Es que si la palabra de Dios fecundara el corazón, uno sabría permanentemente cuáles son las cosas que uno debería hacer. Pero si lo metemos simplemente en el disco duro de la cabeza, nuestro disco duro se resetea. Y hay muchas cosas que cuando el disco duro se llena, son reemplazadas por otras. Y por eso muchas veces vamos reemplazando lo que Dios nos dice con otro tipo de conceptos, con otro tipo de ideas. En cambio, el corazón humano, cuando las palabras de Dios se ancla allí de manera afectuosa, miren, ¿de dónde viene la palabra
Afectuoso viene de afecto. ¿Y de dónde viene la palabra afecto? Viene del verbo afectar. ¿Qué es afectar? Esa palabra que nosotros utilizamos cuando decimos es que me afectó, me tocó, produjo algo en mí. Las cosas se vuelven afectuosas cuando afectan. Pero si no afectan, es cuando uno dice, no, me vale 5. Las cosas que a uno no le importan, no lo afectan. Y las cosas que no lo afectan, no produce afecto. Y las cosas que no producen afecto, uno no las hace. Por eso uno la palabra de Dios le tiene que importar, le tiene que afectar. Que uno diga, me tocó, esto me tocó, me incomodó, me entristeció, me produjo rabia lo que dijo hoy el cura, porque eso me tocó, eso es afectar. Y allí cuando afecta, eso queda en el corazón. Y ahí es donde uno puede tomar una doble actitud. Me afecta para el bien y aprendo lo que Dios quiere de mí, o me afecto para el mal, lo tomo como una ofensa y no vuelvo más por allá. Pero solo mediante la afección, solo mediante la afectación, se producen los afectos buenos o afectos malos. Pero la palabra de Dios no puede volver nunca vacía a Él, porque Dios no pronuncia una palabra simplemente para que caiga, como decía Juan el Bautista, como una voz en el desierto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.